días a todos. Lo que vamos a tratar de hacer este domingo y el domingo que viene, si Dios quiere que salga bien, vamos a hablar sobre la profecía bíblica. En un momento voy a ir hablándole varias cositas para ir identificando lo que quiero hablar. La profecía bíblica es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración las cosas que van a pasar en el futuro. Por inspiración se conoce qué va a pasar en el futuro. Vamos a ir redondeando un poco. Lo que ustedes están viendo en pantalla, lo voy a aclarar dentro de un ratito qué es, para qué sirve y qué es lo que nos recomienda la ciencia de hoy en día. Una de las cosas que podemos defender es la arqueología. Hoy en día, gracias a la arqueología moderna, muchas de las profecías se cumplieron y uno, a través de la arqueología, puede descubrir la verdad de la palabra de Dios. Hay aproximadamente 1000 profecías bíblicas, 500 ya se cumplieron y otras faltan todavía cumplir. Hoy no voy a hablar de las que faltan cumplir, pero sí voy a tratar de hablar, y espero que el tiempo me dé, para narrarles del Antiguo Testamento las profecías que sí se cumplieron. No son todas, no voy a hablar de las 500 porque no las conozco tampoco, pero sí vamos a hablar. Entonces, la profecía ¿qué era? Un don sobrenatural que por inspiración conoce las cosas futuras. Puedo aclararles ahora de que algunos se hacen llamar profetas. Bíblicamente los profetas ya no existen. Ya, como dice 1 Corintios 13, ya está escrito. Hasta ahí fue el tiempo en que el Señor nos habló. Y en el Apocalipsis se cierran las profecías futuras. Así que tenemos profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento y profecías del Antiguo Testamento que todavía no se cumplieron, y mismo del Nuevo Testamento, principalmente el libro de Apocalipsis, nos habla de profecías futuras. No sé si han notado muchas veces, lo que navegan un poco en Facebook o en algunas redes sociales, que cuando hay desastres naturales, la mayoría pone que Cristo ya viene. No sé, ¿han visto eso? Yo lo he visto. Si hay un terremoto, si hay una inundación, si hay un volcán o alguna cosa grave, dicen Cristo ya viene. Bueno, ninguno de nosotros sabe cuándo Cristo va a venir, y el mismo Cristo lo dijo. Solamente mi Padre que está en el cielo lo sabe. No lo sabemos nosotros. Así que ninguno que vaticina que en el año tal va a venir Cristo, que en el año cual, o que ya está por venir, eso lo vamos a aclarar también en este estudio. La Biblia contiene muchas profecías, y algunas de ellas encontradas en la palabra de Dios ya se han cumplido. Estas profecías, que tienen un registro del 100% de exactitud, proveen una gran confianza de que las profecías no cumplidas, aún en la Biblia, también se cumplirán en un 100%. ¿Por qué es importante las profecías bíblicas y estudiarlas? ¿Por qué? Porque te da la seguridad de que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos de las profecías que se cumplieron, le creemos más a la Biblia. Aseguramos nuestro corazón de que lo que dice la Biblia va a pasar. Sea más acá o más allá, va a pasar.
en un 28% de la Biblia hebrea, también conocida como el Antiguo Testamento, es considerado profecía, mientras que el 21% de la escritura del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, son profecías. El doctor Mark Hickok correctamente apunta que la Biblia es un libro de profecía, que contiene más de 1000 profecías, de las cuales cerca de 500 ya han tenido cumplimiento hasta el mínimo detalle. De esas muchas profecías bíblicas, muchos son acerca de la segunda venida de Cristo. Antes de examinar algunas de estas profecías, es importante entender el rol de la profecía bíblica en nuestra vida como creyentes. Muy seguido, la profecía bíblica es categorizada como esas partes de la Biblia que no tienen ninguna aplicación para nosotros en el presente. Muchas personas bien intencionadas evitan leer y también enseñar pasajes proféticos por varias razones. No obstante, la palabra de Dios, especialmente la profecía, tiene una aplicación para nuestra circunstancia presente. Primero, la profecía bíblica cumplida fortalece nuestra convicción que la palabra de Dios es precisa y que se puede confiar en ella. Nos está asegurando de que lo que dice ella es correcto. Y como dije al principio, hoy en día la arqueología moderna, o sea, la ciencia, está asegurando de que lo que dice la Biblia es verdad y es real. En muchos estudios hablan de que algo pasó en la Tierra porque se movieron los continentes, porque aparecieron las cordilleras, porque hubo un desastre natural. Bíblicamente, tú y yo conocemos ese desastre natural. ¿Cuál es el desastre natural? La inundación que el Señor hizo en el tiempo de Noé. No fue solamente anegar el mundo con agua, sino que el mundo se movió del lugar. Y hubo estrategias diferentes del Señor que hizo que esas cosas sucedieran. ¿Cómo sucedieron? No lo sabemos exactamente, pero la ciencia nos está afirmando de que algo hubo. Y una vez y otra vez dicen que el arca de Noé está aquí, que el arca de Noé está allá, que posiblemente esté en un lugar como el Ararat, que es un monte de nieve, que posiblemente haya la madera esté perfecta o mejorada. En fin, nosotros como cristianos tenemos que ir buscando lo que dice la palabra de Dios. También nos habla de animales gigantes y grandes que luego del diluvio no estaban en la tierra. No todos los animales entraron en el arca. Imagínense un dinosaurio adentro del arca. Sí, posiblemente sean los pequeños. Gracias a Dios yo pude estudiar y enseñar lo que era el creacionismo, y en ese estudio podíamos ver que algunos de los pequeños dinosaurios podrían haber estado en el arca. Pero eso es para otro tipo de estudio. Yo lo que quiero narrarles hoy en día es que la ciencia afirma la palabra de Dios. Y mucha gente se pregunta si sabemos que es verdad la Biblia, si sabemos si Dios existe, si realmente entendemos que quién es Jesús. Bueno, vamos a ir paso a paso en esta clase. En estas profecías cubren una variedad de temas. Algunas se relacionan con el nacimiento, la vida y la muerte del Mesías, con la destrucción de ciertos reinos y con Dios levantando otras personas para dirigir esos reinos. Y así, una y otra vez, ¿qué otro libro del planeta tiene un registro de 100% de precisión que la Biblia? No hay ninguno. Para entender la vida de la Tierra,
tenemos que ir a la Biblia, porque no hay otra narración que nos pueda hacer entender. No hay otra. No hay otro escritor que nos pueda dar la narrativa de lo que pasa en este mundo. Ahora bien, esto no significa que toda la Biblia ha predicho el cumplimiento de las cosas. Tal como lo dijimos, 500 profecías todavía están por cumplirse. La Biblia predice algunos eventos y sobre algunas personas todavía en el futuro. Vamos a echar un vistazo a eventos que la Biblia predijo antes que sucedieran, para lo cual hoy contamos con evidencia arqueológica. En otras palabras, la realidad de la predicación de la Biblia puede ser vista con nuestros ojos y tocada con nuestras manos. El primer ejemplo es una profecía de Segunda Reyes, la cual también encontramos en Segunda de Crónica 32, y en estos tres pasajes está profetizado que Jerusalén sería liberada de la invasión y sitio de los asirios. Luego el rey de Asiria se retiraría y regresaría a su ciudad. Allí vemos el cumplimiento de esta profecía. Ahora, ¿tenemos confirmación arqueológica de esto? Sí la tenemos. Como nosotros pudimos, con mi esposa y con el grupo de pastores, visitar a Jerusalén, en ese momento estaban con máquinas levantando cimientos de diferentes lugares arqueológicamente. Ustedes entienden que la arqueología, como están buscando ahora los cuerpos de los desaparecidos, los arqueólogos lo hacen minuciosamente, no pueden perder nada, ningún huesito, ninguna situación de esa, y ahí pueden encontrar los cuerpos. Lo mismo pasa en Jerusalén, en Israel. Están encontrando tanta evidencia bíblica que hasta los mismos israelitas se están admirando, porque están encontrando que la Biblia es 100% verdadera. Lo que tenemos acá en la pantalla es un prisma. El prisma son escrituras, hay tres prismas. Esta es una, esta es otra, y luego viene otra, que está un poquito más deteriorada. Estos prismas, al primero de todos se le llama el prisma Taylor, pertenece al tiempo de Sennacherib y está conservado en Londres. Los anales de Sennacherib, o sea, la historia del rey de Asiria, Sennacherib, se encuentran inscritos en varios lugares de esos prismas. Y estos los encontraron, ya les voy a dar la fecha de los encuentros de estos tres prismas. Es notable descubrir el asedio de Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías. Y este evento está registrado en varios libros contenidos en la Biblia. En el Ezequías 33, Ezequías 36, de Isaías, Segunda de Reyes, Segunda de Crónica. La invasión es mencionada por una persona que escribía, que no se está refiriendo a Judía, y dice: la invasión terminó en el límite de tal fecha, y coincide lo que dice el prisma con lo que dice la palabra de Dios. Estos prismas constan de 6 párrafos de escritura y tienen forma hexagonal, están hechos de arcilla roja cocida y tienen una altura de 38 centímetros por 14 de ancho. Fueron creados durante el reinado de Sennacherib en el año antes de Cristo 689. Se cree que este prisma fue encontrado por el coronel Robert Taylor en el 1790 a 1852 en una ciudad que antiguamente era Nínive, que fue la antigua ciudad capital del imperio asirio, bajo Sennacherib. Antes de su excavación inicial, más de una década después, el prisma permaneció en Irak hasta el 1846 después de Cristo. Más tarde se pensó que el original se había perdido,
hasta que fue comprada a la viuda del coronel Taylor en 1855 por el Museo Británico. Otra versión de este texto se encuentra en lo que se conoce como el Prisma Sennacherib, que está en el Instituto Oriental. Fue comprado de un comerciante de antigüedades en Bagdad en 1919 para el Instituto Oriental. El prisma de Jerusalén fue adquirido en el Museo de Israel en una subasta en 1970, fue publicado en 1990. Estos tres ejemplos, conocidos como inscripción casi idéntica, con algunas variantes menores, aunque las fechas de los prismas muestran que fueron escritos con 16 meses de diferencia. Los prismas de Taylor y de Jerusalén en el año 691 a.C. y el prisma del Instituto Oriental en el 689 a.C., hay al menos 8 prismas fragmentados que conservan parte de este texto, todos en el Museo Británico, y la mayoría de ellos contienen pocas líneas. El texto de Chicago fue traducido por Daniel Luckenbill. ¿Por qué les leo todo esto? Como dije recién, la arqueología asegura que lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequías, en este caso en el libro de Isaías, corresponde exactamente a lo que estaba profetizado. Estos son algunos ejemplos, no les puedo echar a todos, ¿no? Otro ejemplo en Ezequiel, capítulo 26, en Zacarías, estaba profetizado que la ciudad de Tiro sería capturada por los babilonios, su isla devastada como una roca, sus piedras y maderos arrojados al mar. Tiro se convirtió en un lugar donde los pescadores arrojarían sus redes y nunca sería reedificada. Y el cumplimiento histórico de este hecho sucedió cuando el rey Nabucodonosor, dirigiendo a los babilonios, puso a Tiro en el año 585 al 572 a.C., y Alejandro el Grande vino en el 332 y construyó una calzada arrojando piedras y maderos al mar. La destrucción final de Tiro llegó a manos de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Vemos confirmación arqueológica de la profecía de la Biblia en las crónicas de Babilonia. Un documento judicial llamado el Tribunal de Nabucodonosor, al igual que tabletas desterradas, proveen detalles del sitio babilonio. El registro histórico de Flavio Josefo en su obra Antigüedades también proveen otros detalles exactamente de este mismo cumplimiento. Y un ejemplo más sale de los libros de Nahum y Sofonía. Ambos profetas predicen que la capital asiria de Nínive sería destruida. No solo eso, sino que los atacantes de Nínive tendrían escudos y vestidos rojos. Y vemos este cumplimiento histórico de la caída de Nínive por los babilonios en el 612 a.C. Y vemos confirmación histórica del cumplimiento de dicha profecía. Las crónicas de Babilonia registran una coalición formada por el rey de Babilonia en escudos y túnicas pintadas de rojo de los ejércitos medos y babilonios. Nínive fue desolada, su ubicación olvidada hasta su descubrimiento a principios del siglo XVIII. Fue excavada en el año 1820 y 1846 después de Cristo. Para aquellos de nosotros que ya creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, esto no es sorpresa. Pero es bueno tener este tipo de confirmación de que la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Isaías, capítulo 42, versículo 9. Isaías 42. Ya les voy a traer también profecías más modernas que puedan entender mejor, pero quería empezar por acá para entender lo que dice la palabra de Dios. 42, versículo 9.
Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Una de las maneras que sabemos que Dios es único es porque Él está prediciendo el futuro. En este artículo que les acabo de leer recién, como el estudio de la escritura profética cumplida fortalece nuestra confianza en la exactitud y autoridad de la palabra de Dios. Y aquí hay dos razones para estudiar profecía bíblica. La profecía bíblica provee consuelo a pesar de nuestras circunstancias actuales. Y una buena razón para estudiar la profecía bíblica es que provee consuelo en medio de la tristeza. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, es una escritura que leemos cada vez que falta una persona querida o fallece alguien, principalmente a creyente, y leemos esta escritura. 4:13, ahí el apóstol Pablo está anunciando la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Verás, cuando un ser amado muere, experimentamos tristeza. O cuando estamos atravesando una prueba difícil. La mayoría de las veces experimentamos pena, tristeza, pero mantener nuestros ojos en lo que está escrito acá en la palabra de Dios, acerca de nuestro futuro, nos provee confort y aliento durante el tiempo de prueba. Y por lo tanto el apóstol Pablo nos dice, no debemos entristecernos por aquellos que se han fallecido antes que nosotros, como el resto del mundo que no tiene esperanza. Ciertamente nosotros creemos en la resurrección, creemos en el estar con el Señor. ¿Cuál es la esperanza de la que ellos carecen? Bueno, la esperanza de una mejor vida después de la muerte. Anteayer estaba escuchando un programa donde decían, ¿qué porcentaje de los argentinos creen que no hay nada después de la muerte? 41%. 41% piensan que después de la muerte no hay nada. Nosotros como cristianos creemos que después de la muerte viene la mejor parte para nosotros. Viene el estar con el Señor, viene el milenio, viene el cielo, viene la vida eterna. Y nosotros esperamos con ansia. El mismo apóstol Pablo que escribió esta palabra, lo decía, no sé si estar con ustedes, no sé si irme con el Señor, que sería muchísimo mejor, pero será el día que el Señor quiera. Están barajando la eutanasia en Uruguay en el Parlamento. No sé si han escuchado. He escuchado algunas voces religiosas, principalmente la de los católicos, que están en contra de la eutanasia.
Nosotros creemos, bíblicamente, de que la vida la da Dios y la quita Dios. Así que no estamos de acuerdo con eso. No debemos estar de acuerdo. Quizás algunos piensan, bueno, pero mi familiar que está sufriendo tanto, ¿para qué lo voy a dejar sufrir tanto? ¿No? Le damos la medicación y que, chao, que se vaya. Posiblemente sea vamos a decir, algo especial, ¿no? Eso hay que analizarlo en el momento, y principalmente con los médicos, ¿no? Que te dice si hay esperanza de vida, si va a volver otra vez a estar bien, o no, o está sufriendo y lo deja sufrir, etcétera, ¿no? Eso es para pensar. Pero la esperanza del cristiano tiene que estar en esa ida al Señor, en estar con el Señor. Por eso dice, no tengan tristeza, porque ellos van primero, nosotros vamos a ir después, los que vivimos, seremos transformados y estaremos con el Señor. Ahí hay una profecía bíblica del apóstol Pablo. Sabemos como creyentes que este no es el fin, tenemos un futuro glorioso en el reino del milenio y luego en la eternidad futura. No hay tristeza en la eternidad, porque tendremos un nuevo cuerpo, como dice la palabra del Señor. Pero para esto nosotros tenemos que tener un boleto. Y el boleto es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Hablamos con los chicos que están estudiando para el bautismo, y lo principal antes de bautizarse es creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, y luego ir a las aguas en obediencia al Señor. La profecía bíblica nos ayuda a asegurar una perspectiva apropiada de la realidad de nuestra época actual. Otro impulso para estudiar Escritura se encuentra en 2 Timoteo. Ahí nomás, de vuelta a la página un poquito más adelante. 2 Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ahí el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y dice que en esos tiempos difíciles vendrán en los últimos días. Y ahora estamos viviendo los últimos días, por un buen tiempo. De hecho, muchos teólogos concuerdan que tan pronto como Jesús ascendió a los cielos, los últimos días comenzaron. Sabemos que esto pasó hace 2000 años, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue entonces los últimos días? Pero yo concuerdo un poco con ese pensamiento, de que el Señor Jesús ascendió, ahí empezaron los últimos días. ¿Hasta cuándo va a ser? No lo sabemos. Me imagino las guerras mundiales o los lugares de guerra estarán deseando que ya venga el Señor, aquellos que son creyentes. Me imagino que el sufrimiento de un ser humano está deseando que Cristo venga. Como cristianos tenemos que desear que el Señor venga a buscarnos. Estamos más cerca hoy de lo que estábamos en aquel tiempo. ¿Cuánto falta para que el Señor regrese por su iglesia? No lo sabemos, pero sabemos que con cada día que pasa nos acercamos un poquito más. En 1 Juan capítulo 2, versículo 18, 1 Juan 2, 18, ...2, 18 y 19... Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros.
Una de las cosas por las cuales debemos estar en guardia en esta época es la falsa enseñanza, especialmente viniendo de estos anticristos, que intentarán imitar todo acerca de Cristo. Querrán parecerse al Señor, pero no es así. Pese a la identidad del anticristo que no ha sido revelada, el espíritu está entre nosotros. Y este espíritu maligno está promoviendo falsas enseñanzas. Debemos estar alertas para eso. El mejor modo de discernir lo que es falso es conocer qué es la verdad. Y es por esto, por lo que es tan importante que tengamos una disciplina diaria de aprender de la palabra de Dios. Aquellas profecías mesiánicas son profecías bíblicas registradas en el Antiguo Testamento relacionadas con la identidad del Mesías que habría de venir. Y vamos a ver algunas ahora. El tiempo posterior y al respecto hay al menos dos puntos de vista, el judío y el cristiano. Ambos puntos de vista no coinciden, al grado que dieron origen a dos religiones diferentes. Unos creen que Jesús es el Cristo, es el Mesías, que se anunció en las profecías, y en el judaísmo no le consideran de esta manera, incluso muchos de ellos siquiera son consideradas como profecías mesiánicas. Por lo tanto, el enfoque cristiano y judío es diferente. Recuerdo que el guía nuestro era un hombre que hablaba español, su papá había sido cónsul acá en Uruguay y en Paraguay, entonces hablaba muy bien el español. Pero si le hablabas de Cristo, él te mostraba todo lo que era de Cristo. Acá murió, acá en la tumba, acá pasó Cristo con los discípulos, todo lo que la Biblia dice. Pero cuando le mostraba de que Cristo es el Salvador, enseguida se calla la boca. Recuerdo que la hermana Asista, que estaba con nosotros, le hablaba, ¿no?, ahí justo en la explanada del templo donde están los musulmanes, y ella le dijo así en la cara: mira, Rubén, tenés que creer en Cristo como tu Salvador personal, el Mesías ya vino. Y él se rió para quedar bien con el grupo, pero no creen en Jesucristo como el Mesías ya enviado. Entonces, hay dos puntos de vista, ¿no? Como nosotros creemos en Cristo, que Él es el Mesías, el judío no lo cree. Para nosotros los cristianos, incluyendo a los judíos mesiánicos, sostienen que las profecías fueron cumplidas en la persona de Jesús de Nazaret. Y vamos a ver algunas ahora. El Mesías dice, nacería en Belén. Vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas, vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿no?, un ratito. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está profetizado que el Señor nacería en Belén. Y estamos hablando de Miqueas, ¿no? Que el Mesías nacería de una virgen. Vamos a ir a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Estamos viendo la profecía del Antiguo Testamento cumplida en el Nuevo Testamento. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que el Mesías tendría una autoridad profética solo comparada con Moisés. Dice, y un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mando.
Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Esto está en Deuteronomio. En Isaías también, capítulo 49, versículo 6, 49, 6, y 7, dice, es poco para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. También te daré luz en las naciones para que seas mi salvación, que alcance hasta los confines de la tierra. Así era la profecía del Señor. El Mesías moriría. Salmo capítulo 22, versículo 14. Salmo capítulo 22, versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora vamos al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Les parece conocido esa historia? Así como era la profecía, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos. Hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. El Señor sabía exactamente cómo eran las cosas y las cumplió. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y su ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Eso está en Isaías 35. Hasta aquí tengo las profecías mesiánicas que he escrito, pero para el domingo que viene vamos a traer muchas más y vamos a hablar principalmente de la segunda venida de Cristo. Como dije al principio, ¿qué significa la profecía bíblica? Significa que yo crea más en este libro. Crea más que este libro es verdadero, que lo que dice es verdad y todo lo que está profetizado va a pasar. Lo vamos a ver nosotros. Vamos a estar de acuerdo a lo que en el futuro Dios nos va a mostrar. Hasta aquí se han cumplido muchas cosas. Y vamos a ver cuántas cosas más tenemos para ver en el futuro. Y nosotros lo vamos a experimentar, porque somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a pasar por todas las etapas que el Señor tiene preparadas para la iglesia, para nosotros, para usted, para mí. Entonces la profecía bíblica es muy importante. Ojalá que podamos tener más tiempo para hablar y detallar algunas cosas más, pero el conocimiento de estas cosas te asegura más, te compromete más, porque ahí te estás dando cuenta de lo que era Dios
en el pasado, lo que es Dios en el presente y lo que es Dios en el futuro. Ojalá que tú, como miembro de la iglesia, seas capaz de absorber todo esto, guardarlo en tu corazón y pedirle al Señor que te ayude a pasar esos momentos hermosos que vamos a pasar como iglesia de Cristo. Tengamos esperanza que las cosas van a cambiar con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las profecías bíblicas. Pedimos, Señor, que nos asegures una y otra vez tu amor hacia nosotros. Gracias por el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento está escrito y en el Nuevo se cumplieron. Gracias por lo que está escrito en toda la Biblia de lo que va a pasar en el futuro y que nosotros vamos a vivirlo. Y te damos gracias por tu fidelidad a tu pueblo, a tus hijos y el amor que nos tienes, la compasión que tienes con nosotros. Bendícenos, Señor, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús.